Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, Yanis, muchas gracias. Qué bueno. Se van conectando más personas. Buenos días, Krishna. Álvaro, igual, buenos días. Aquí veo sus chats. Álvaro tiene su micrófono activado, por si acaso. Vamos a dar unos minutitos porque habemos súper poquitos. Así que vamos a dar unos minutitos para que se conecten más personas. Por mientras, adelantarles. Ayer subí las notas de la prueba de salida. ¿Las vieron? Estaban en la parte de evaluaciones, están con el RUT. ¿Las Sí, pudieron profe, ver? están ahí. Sí. Ya, súper. Igual entre mañana ojalá ya tener las notas de la solemne, entonces ahí nos quedamos actualizados con... Buenos días, Nicole. Entonces, como siempre, vamos a dar estos primeros 5 minutitos para que se conecten más personas, ¿cierto? Y luego vamos a iniciar. ¿Han tenido muchas pruebas esta semana? ¿Cómo han estado con sus calendarios de pruebas? Sí, profe, esta semana tenemos más pruebas. Más pruebas, chota. A Se ver, vienen hartas solemne uno. ¿y de qué materia tienen prueba ahora? Quizás Al por eso es menos poquito. yo no sé si estarán más compañeros, pero en talento humano tenemos pruebas. Y después en Ya, polifarmacia, hoy día. ya. Polifarmacia se llama el ramo. ¿Quién se los hace? El Daniel Contreras. Ah, Daniel, ya. Sí, los ramos clínicos. Hay algunos que les gusta la industria, por lo que he visto, pero les gusta más la parte clínica y a full entonces polifarmacia. Más atingente el ramo. Por eso yo creo que hay poquitos conectados. Sí, siempre que hay prueba uno entiende porque finalmente cualquier horita extra que los que se quedan estudiando hasta tarde pueda dormir un poco más para andar mejor para la prueba, se entiende. Así que siempre que hay poquitos conectados pregunto y siempre calza con que hay prueba. Así que en 3 minutitos vamos a comenzar. Hoy día tenemos 2 temas generales que revisar y vamos a hacer un poquito más cortita la clase para que puedan estudiar. Entonces, Gracias, profe. bueno, entonces a las 8:35, en 3 minutitos más vamos a iniciar.
Hola chiquillos, buenos días. Felipe, ahí, buenos días. Nicole. Habemos muy poquitos hoy en este frío miércoles. Ya supe la razón, así que no hay problema. ¿Cómo están? ¿Se conectaron después, chiquillos? ¿Cómo va todo? Hola, profe, ¿todo bien por acá usted? Qué bueno, bien también. Con frío. No sé por qué tengo tanto frío, pero va a pasar porque hoy día las temperaturas van a estar bastante agradables. No hay problema, Álvaro. Vi su mensaje. Lo voy a anotar porque las personas que estén en la misma situación, eh, avísenme porque si no van a quedar como inasistentes. Recuerden que igual la clase hoy día la va a ser un poquito más cortita porque sé que tienen pruebas como de ramos diversos esta semana, entonces, para considerar la asistencia. Si hay alguien en la misma situación que Álvaro que tiene que salirse antes, me dice. Hay dos solemnes, ¿ya? ¿De qué ramos eran? Porque ese análisis me habían dicho talento humano, creo, o talento algo, me había comentado Yanis. ¿Y cuál es otra? ¿De qué otra asignatura, Felipe? Tres. Siempre puede ser peor. Farmacia clínica también, Ah, farmacia clínica. O sea, a ese le dicen polifarmacia, ¿no? porque es farmacia clínica y polifarmacia. Ah, ya. Botánica el sábado. Ah, pero falta para el sábado, como para que falten a mi clase el miércoles, por eso le preguntaba. Ya, botánica entonces tienen con Paula, me imagino. Ya, entonces. Ya, chiquillos, nosotros hoy día nos corresponde revisar dos procesos ya involucrados. Nosotros ya con todo lo que hemos revisado nos podemos hacer una imagen más o menos de un proceso estándar. Todavía no estoy proyectando nada por si acaso. Pero la idea es que de a poco vayamos fijándonos en que hay algunos procesos importantes que no los hemos revisado, que tiene que ver con generar preparaciones que sean estériles. No hemos visto cómo nos aseguramos de esa propiedad. Hablamos un poco ya de secado, de mezclado, ¿cierto? Pero en la formulación de alguna forma farmacéutica va a haber un proceso de granulación. Entonces, esas dos cosas vamos a revisar hoy. Voy a hacer un poco más breve la clase, tomando en cuenta que están en semanas de solemne, ya semana se concentra todo, así que eso yo lo comprendo. Pero primero les quiero recordar, igual con las personas que estaban conectadas ahí, de que allí yo subí al aula las notas de la prueba de salida que tuvimos. Una prueba corta de 3 preguntas de desarrollo, y para mí es muy útil ver el tema de las pruebas de desarrollo porque los puedo conocer más ampliamente, porque si ustedes se fijan, me gustaría que me digan si pudieron ver la retroalimentación que yo les dejaba, los comentarios que les dejaba en cada pregunta. ¿Pudieron ver sin problema la retroalimentación? Profe, Dígame. yo vi la nota, pero no se puede ver no, no está la revisión para ver el detalle y el control. No, ya déjeme revisar al tiro entonces, porque voy al tiro a arreglarlo. Porque una de las cosas buenas, ¿cierto?, de este instrumento es que ustedes pueden revisar en qué se equivocaron. Yo le pongo descuento por tal cosa, o no explica esto, solo menciona, y esas son las maneras en las cuales ustedes se van acostumbrando, ¿cierto?, a ir mejorando esas cosas, como que lo pueden visualizar, porque si no, no saco nada con ponerle la nota y que no decirles nada. Por ejemplo, lo único es que si tienen el puntaje máximo, yo no dejo una retroalimentación a no ser que haya alguna falta de ortografía, por ejemplo. Que ahí yo soy súper, eh, me fijo harto en el tema de la ortografía, ¿ya? La gramática, cómo muestran una pregunta. Entonces, ya, prueba de salida 1, vamos a ver aquí el cuestionario. Ya, sí, no estaba.
Ya, entonces, si alguien pudiera en este ratito ingresar al aula, yo le estoy cambiando las opciones de revisión. Entonces, si alguien me puede corroborar, lo acabo de cambiar. Se supone que ya podrían ver la retroalimentación. Y profe, ahora se puede entrar. ¿Se puede? Ya, Sí, profe, súper. sí, profe. Ya, gracias, chiquillo. Entonces, con esa retroalimentación, hay algunos errores que son sistemáticos, ya que se repiten, y que la idea es que me voy a tomar estos minutos para hacer algunos comentarios, porque, por ejemplo, estas pruebas son cortas, ¿cierto? Son pruebas de salida, de materia que ustedes no han visto antes. Yo también fui estudiante hace muy poco, por lo tanto, también sé que uno tiene algunas técnicas de repente en estas pruebas que son de salida, que los ponen nerviosos, pero acá no se trata de sacarle un pantallazo a la clase y escribir tal cual. Lo dejé pasar en algunas situaciones donde lo mencioné, hay otras donde no lo puse, pero es algo que yo observé claramente. Entonces, eh, de esa forma, yo tengo que cambiar el sistema en que apliquen más las cosas. Ya no en que digan de memoria algo, porque a mí no me sirve que usted sepa cosas de memoria, ¿ya? Por ejemplo, responder a los enunciados. Si yo le pido 2 cosas y usted me pone 3, yo le voy a descontar puntaje porque no me está respondiendo con lo que yo le pido. ¿Cómo lo veo yo? De que usted no está seguro de que tenga 2 buenas, entonces me pone una extra por si acaso. Yo no puedo considerar eso. Ahí descuento por eso. Por ortografía, yo les hice los comentarios, le puse les puse como entre comillas los errores que tenían, no iniciar las ideas con mayúsculas, ya no poner punto final, todas esas cosas que me preocupo porque a futuro ustedes tienen que escribir informes, tienen que desarrollar pruebas escritas y esos errores no pueden estar. Ya, o sea, vamos a ser colegas no en tanto tiempo, entonces uno espera que esos errores ya se queden en la universidad, no se traspasen, ¿cierto?, a la vida profesional. Entonces, al menos yo al hacer preguntas de desarrollo, me demoro un poco más en revisar, pero creo que es la única forma de que vayamos puliendo esos detalles chiquititos que hay que mejorar sí o sí. ¿Ya? De los que están viendo su prueba, ¿hay alguno que le surja alguna duda? No sé si algún comentario. ¿Les acomodó ese sistema como de preguntas cortas o creen que se podría mejorar de alguna forma? Los escucho. Pueden dejar su opinión por el chat. Me gusta saber qué pasa en el otro lado, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de ese sistema? Profe, personalmente yo creo que está bien el tipo de pregunta, permite, porque a pesar de que son preguntas como cortas, sí son como concisas, uno tiene que saber la materia Claro, o parte de la materia, entonces permite en una respuesta corta saber si uno sabe o no en el fondo, y que usted lo claro, sepa. Entonces yo claro. creo que está bueno porque además son cortas también, son rápidas. Uno ya va, sabe la materia, responde en correspondencia a lo que usted pregunta y sería todo. No son como ejercicios que yo creo que eso es como más para prueba, porque uno tiene como más Exacto. tiempo para desarrollar. Entonces yo súper conforme, profe. Ya, gracias, Cristian. Kevin, me parece bien, Yanis. Claro, yo por qué les pregunto esto, porque obviamente quizás hace muchos años atrás el sistema como pedagógico en la universidad no era de esta forma, pero ahora sí nos enfocamos mucho en que sea algo bidireccional, ¿cierto? Pero la idea es que estos instrumentos que uno usa para evaluarlos también tengamos la opinión de ustedes, si son ustedes finalmente los que lo responden, ¿ya? Pero
la idea es que con esas cosas se vaya mejorando. O sea, tal como decía su compañero, ¿cierto? La idea es que nosotros tengamos un tipo de pregunta para estos controles que son de salida, específicos, muy cortitos, donde yo igual remarqué algunas cosas durante la clase, y que para la prueba tengamos ejercicios más largos, ¿cierto? Donde tenemos el tiempo y cosas así. Entonces, a nosotros nos queda un control de salida que va a tener la misma dinámica, ¿cierto? Va a ser igual algo muy conciso, muy dirigido, porque, como decía igual su compañero, eso nos permite identificar enseguida si esto se sabe o no. ¿Qué pasa con algunas preguntas que uno evita hacer, ¿cierto? Que son algunas que pueden dar como para tener otro tipo de respuesta y uno se puede confundir? No, acá tiene que ser específico, tiene que ser conciso para que recuerden que esta materia ni siquiera la evaluamos en la prueba. O sea, esos son los puntos importantes, fáciles que tenemos que recordar del tema, ¿ya? Entonces, me gusta esta parte de la asignatura porque precisamente nos hace estar súper concentrados durante la clase. Entonces, usted respondiendo a esta sesión puede tener una nota buena en estos controles cortitos. Ya 25 minutos es suficiente. Hay bastantes comentarios de retroalimentación que les hice, donde se fijarán que yo les puse menciona y no explica, y se descontó puntaje porque no responde al enunciado, y todos esos detalles ustedes los tienen que aplicar, ya sea en mi solemne y las solemnes con otros profesores también, ya porque es la forma en la cual nosotros evaluamos, incluso si a veces de los nervios uno lee mal los enunciados. Ya, o sea, no sé, en la elección de este equipo de molienda, eh, en general tuve buenas respuestas, pero de repente me explicaban qué era el proceso de molienda y eso no se pedía. Ya, entonces, no pidiéndose una respuesta, obviamente no hay puntaje, independiente que usted me diga cosas que son correctas, ¿ya? Entonces, eso es como para empezar ya a que conozcan también, al menos mi forma de evaluación, ¿cierto? Y que tenemos que seguir esa línea de respuesta. Así que gracias a los que respondieron, es muy útil que hagamos esa retroalimentación, y si posterior a la clase usted revisa su prueba de salida y tiene alguna duda, escríbame un correo nomás y lo vemos, ¿ya? La idea es que queden tranquilos con su nota y que comprendan la retroalimentación. Ya, chiquillos, así que entonces esa es la dinámica. La otra prueba también va a durar lo mismo, va a ser en la misma situación, la clase no se las voy a subir hasta que ya terminemos el control, porque me sirve para poder medir cierto grado de atención y cosas así, pero nada más esta vez textual que saquen de la clase, ¿ya? Por lo tanto, va a ser solo aplicación, porque de memoria ustedes ya saben que no nos sirve la cosa. Entonces, vamos a iniciar. Yo les voy a compartir, esta clase todavía no está arriba, pero yo obviamente se las voy a subir, así que no hay problema. Entonces me avisan cuando ya estén viendo mi pantallita. Ahí compartí la diapositiva. Ya. ¿Pueden ver ya mi diapo? Sí, profe. Ya. Muchas gracias. Entonces, de a poco vamos a ir armando como esquemas ya de procesos, ya una seguidilla, ¿cierto?, de procesos industriales, de operaciones unitarias, que dan origen, ¿cierto?, al diseño y a la preparación de la producción, perdón, de diferentes formas farmacéuticas. Van a haber algunos que no vamos a necesitar, ¿cierto?, otros que sí, etcétera. Por lo tanto, para la materia que es un poco más pesada, como más información, yo les dejo las diapos con el texto, por supuesto que no lo voy a leer en la clase, pero para que así usted no solamente tenga que ver imágenes, sino que tenga el respaldo ahí del texto, así que diapos con mucho texto es por esa razón. Pero la idea es que hoy día revisemos dos procesos, que es esterilización y granulación.
Entonces ya podemos pensar en algunas vías de administración. Por ejemplo, muestras que son preparados farmacéuticos que son 100% estériles. ¿En qué vía de administración deberíamos pensar automáticamente si hablamos de forma farmacéutica o de una administración que sea estéril, una preparación estéril? Intravenosa, muy bien, ¿cierto? Porque por supuesto, nosotros no podemos ingresar a nuestra circulación sistémica algo que tenga una opción de estar contaminado. Eso sería muy grave y la sepsis se genera rápidamente. Y por otro lado, la granulación también tiene diferentes formas de hacerse, pero ya no escapamos de la vía intravenosa, ¿cierto? Porque nos vamos a enfocar, por ejemplo, en generar algunos comprimidos, en generar gránulos que sean mucho más, que sea una preparación más atractiva farmacológicamente, porque precisamente, y era algo que se evaluaba en la molienda, nosotros al hacer que una preparación tenga estos tamaños regulares en la forma, densidad, etcétera, aumentamos también la superficie de contacto. Hay muchas preparaciones que generan estas cápsulas que son duras, que al interior están con microgránulos, por ejemplo, ¿ya? Y todas esas cosas hacen que para el cuerpo el primer proceso del ADME sea mucho más fácil de realizar. El primer proceso del ADME, ¿cuál es, chiquillos? Y el que carece la vía intravenosa, absorción. La absorción, ¿cierto? Este paso por membrana, que cuando tenemos moléculas muy grandes, poco lipofílicas y con carga, sabemos que se va a alterar. En cambio acá se trata de adaptar un poco para facilitar precisamente este proceso de absorción, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar revisando acá la esterilización, y se trata de destruir todas las formas de vida, que incluye esporas, ya que en general hay otras que no son incluidas las esporas en algunos métodos de limpieza, entre comillas, pero acá no hay grises. Acá es blanco o negro, está estéril o no está. Entonces, el proceso mediante el cual nos aseguramos de eso, obviamente, tiene que ser muy controlado. Entonces vamos a hablar en esta parte ya de cómo nosotros nos aseguramos de eliminar todos estos elementos de acuerdo a diversos niveles de limpieza que nosotros vamos a tener. Entonces, ya lo habrán revisado quizás en otra asignatura, microbiología, puede haber sido, que cuando hablamos de esterilización, de que algo se esterilizó, es algo extremo, es decir, como mencionaba anteriormente, blanco o negro. Pero el proceso de desinfección es el adecuado, es el suficiente, pero a nivel farmacéutico no lo vamos a usar a este punto de producción de materiales que son estériles, ya de preparados, porque es lo suficiente para que no haya ningún brote, cierto, de infecciones ni nada, pero puede tener presente todavía algunas formas esporuladas que podrían desencadenar un daño bastante grande. Entonces vamos a tener que separar acá algunos conceptos breves, porque en estos pasos de desinfección, de esterilización, van a haber diferentes sustancias que se van a usar, pero que algunas van a ser muy dañinas al contacto con la piel, con las mucosas, ¿ya? Entonces acá protección del operador, ¿cierto? Al manipular, etcétera, porque son elementos un poco más complejos, pero no va a ser lo mismo que vamos a usar para poder hacer antisepsia, ¿cierto? Como se dice ahí en la piel, ya que tampoco destruye todas las formas de vida, pero van a tener elementos mucho más suaves dependiendo la superficie que nosotros vamos a querer limpiar, desinfectar, esterilizar. Ya entonces vamos también a clasificar qué tipo de sustancias nosotros vamos a usar en procesos ya industriales. Ahora, existen diferentes formas de que nosotros podamos ver qué pasa con estas bacterias, por ejemplo, cuando aplicamos un agente para eliminarlas, ¿ya? Entonces acá nosotros esperamos que esto vaya bajando,
¿cierto? Que si tenemos una cantidad conocida de colonia y queremos probar este solvente, alguna sustancia, que podamos visualizar, ¿cierto?, cómo es que esto va disminuyendo. ¿Ustedes han trabajado con papel semilogarítmico en algún momento para graficar? Farmacocinética puede haber sido. Ya. Sí, profe, trabajamos, pero, o sea, propiamente trabajamos no, sino que nos mostraron algunos gráficos que estaban en escala semilogarítmica, pero así Ah, ya. hacer ejercicio y nosotros ingresar datos, no. Ya. El papel semilogarítmico es bastante, a nivel farmacocinético nos sirve un montón, ya les voy a explicar, también tengo una fotito acá, porque como su nombre lo dice, tenemos el eje de las, si no ponemos los nombres, el eje de las abscisas, ¿cierto? Las X, en escala normal, ¿cierto? Y tenemos acá este eje en escala logarítmica, ¿cierto? Entonces lo que nosotros observamos acá, voy a agrandar un poquito esto, lo que nosotros observamos acá es que al graficar algunos datos, ¿cierto?, que aparecen aquí, al graficar esto, el comportamiento en un papel normal, ¿cierto?, en un gráfico normal que nosotros hagamos tiene esta forma, ¿cierto?, aumenta exponencial, pero la gracia que tiene el papel semilogarítmico es que acá yo sigo trabajando normal, ¿cierto?, pero este eje cambia. Y aquí no se olviden, el papel semilogarítmico me ayuda a linealizar los datos. Pero ojo, porque yo no hago una transformación de estos datos en logarítmico. No. Yo grafico los mismos números, pero visualmente la diferencia es súper clara, ¿cierto? Por lo tanto, a nivel farmacocinético me sirve mucho para calcular algunos parámetros, ¿ya? Vida media, constante de eliminación. Esta gráfica me entrega mucha información, ¿ya? Entonces, si bien no han tenido la oportunidad de trabajar ingresando datos con eso, en internet hay un montón de opciones, ¿cierto?, de probar este papel, usted puede ingresar los mismos datos, ¿ya? Pero al cambiar la escala e ir buscando, ¿cierto?, el punto exacto, usted linealiza las gráficas que se ven acá exponenciales. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el papel semilogarítmico. Porque no se olvide, usted no transforma ningún dato a logaritmo. Lo único que hace es entender cómo se van dividiendo, ¿ya? Acá este papel, que se ve, ¿cierto?, que tiene unas rayitas. Entonces, el espacio es diferente. Acá, si usted se fija, parte desde el 1, ya para este eje, parte desde el 1 y llega al 10. Por lo tanto, estos espacios, cada uno vale 1, hasta que llegamos al 10. Porque todos tienen, entre cada espacio tienen 10 espacios. Entonces va del 1 hasta el 10. Pero acá también tenemos 10 espacios, pero va del 10 al 100. Por lo tanto, esta primera línea que usted ve aquí no vale 11 como sería abajo, sino que vale 20. Y avanzamos de 10 en 10. Luego más arriba lo mismo. Estamos entre 100 y 1000. Tengo 10 espacios, entonces avanzo de 100 en 100 hasta llegar a 1000. Y así. Y simplemente ese cambio, al graficar yo los mismos datos, me da esta recta. Entonces el papel semilogarítmico es súper útil y más cuando queremos evaluar parámetros farmacocinéticos. Así que para que recuerde eso importante de este papel. Es muy, bueno, yo lo encontraba entretenido, quizás usted no lo encuentre entretenido, pero en farmacocinética lo usamos bastante para ver estas curvas, ¿cierto?, farmacocinéticas, para sacar los parámetros farmacocinéticos, sacar los primarios, los secundarios, etc. Y con eso, con la gráfica estábamos al otro lado, ¿cierto?, porque nos entregaba visualmente más ventajas. ¿Ya? Entonces ese es el papel semilogarítmico, su nombre lo dice, hay una escala que está convencional, la otra que está en logaritmo, y no transformo datos. Es el papel
el que me transforma la información. Yo solamente busco nomás el numerito que grafiqué acá, pero ahí se ve visualmente que es diferente. Entonces nosotros, cuando hablamos de esterilización, si tuviéramos que hacer esto, la gráfica tendría que ser contraria a esto, o sea, empezar con un número de colonias muy alto e ir disminuyendo, ¿cierto? Por lo tanto, si transformamos esto, ya no es esta recta que tiene pendiente positiva, sino que vendría con una pendiente negativa, ¿cierto? A la baja, esperando, por supuesto, que llegue al cero, o sea, que no haya más de estas presencias de estos microorganismos. Entonces, va a ser también muy importante, así como nosotros analizamos el tipo de paciente para ver qué principio activo va a ser el adecuado, acá también vamos a tener diferentes sustancias que nos van a permitir hacer la esterilización, pero que nos vamos a tener que enfocar en qué tipo de elemento yo quiero esterilizar y el tiempo en el cual ese solvente es efectivo, ¿ya? Entonces, hay muchos elementos que van a dañar esa capacidad que va a tener el agente de destruir estos microorganismos. Y entre ellos está concentración del agente, el tiempo de exposición, el pH del medio, la temperatura, presencia de materiales extraños, resistencia propia del microorganismo, muy importante, y número inicial de la población. Cuando usted hace aseo en su casa y limpia el baño, es muy diferente a cuando usted limpia con un cloro concentrado que cuando usted lo diluye. ¿Ya? Ese efecto que va a tener en destruir bacterias, etcétera, va a ser menor cuando está más diluido. Tiene menos presencia del agente finalmente. Entonces, la concentración de este agente que va a hacer la esterilización también va a ser importante. El tiempo de exposición. Nuevamente vamos a seguir con el cloro. Nosotros sabemos que el cloro tiene que estar 10, 15 minutos como mínimo para que pueda hacer su efecto. Ya no es como el amonio cuaternario o el alcohol de 70 que uno ponía en la superficie y lo sacaba rápidamente, ¿ya? Acá el cloro necesita mayor tiempo de contacto con la superficie que va a esterilizar. Por lo tanto, el tiempo de exposición es importante. Si yo le llego a preguntar a usted en la solemne sobre esto, hay dos opciones, que usted tenga que mencionar o que tenga que explicar. Entonces, cuando usted me diga que depende de la concentración del agente, usted tiene que explicar si el enunciado se lo pide. Si no, solamente me lo menciona. Esos son dos inicios de pregunta que tienen que siempre revisar. Mencionar algo es simplemente decirlo muy general y explicarlo y a irse en el detalle. Y yo siempre busco que ustedes expliquen con sus palabras. El pH del medio también puede tener alguna alteración o algún tipo de interacción, entre comillas, con este agente. La temperatura, ya sabemos que aumenta o acelera algunos procesos. La presencia de materiales extraños. Fíjense que acá, cuando nosotros hablamos, no sé, de limpieza de equipos, pueden quedar materias primas adosadas a algunas zonas más complejas, de difícil acceso para la limpieza de estos equipos, y eso genera una capita, una capa, que va a evitar el contacto de la gente que está limpiando con el equipo, con una parte del equipo. A eso se refiere con presencia de materiales extraños. Van a quedar algunos elementos pegaditos, ¿cierto? Que no van a poder ser, sacados. Por lo tanto, hay una parte de este equipo que no está expuesta al contacto con el agente que va a esterilizar y de esa forma no funciona 100% el proceso. Entonces, siempre esta limpieza, y cuando ustedes ven los equipos que sea de fácil limpieza, fácil carga, fácil descarga, una de las razones es por eso. Pueden quedar residuos en partes que no necesitamos y en la limpieza pueden quedar ahí, ¿ya? Lo grave es que nosotros hagamos un lote de producción posterior a eso, donde observemos que quedan trazas de principios activos o materias primas de producciones anteriores de principios activos diferentes, ¿ya?
La resistencia propia del microorganismo, yo creo que ya conocemos bastante el tema de la resistencia, de cómo nos ha afectado, y el número inicial de la población. Por supuesto que no es lo mismo tener 10.000 colonias a tener 1.500, o sea, vamos a tener una esterilización más potente o menos dependiendo del número inicial de la población, ¿ya? Acá un poquito más, más explicado, ¿cierto? Donde, por ejemplo, la concentración de la gente es inversamente proporcional con el tiempo de exposición, o sea, a mayor concentración yo voy a tener un menor tiempo de exposición y va a ser el proceso exitoso. Ese tiempo se entiende como lo mínimo que yo necesito para que pueda actuar el solvente. Acá tiene que ver con la ionización, ¿cierto? Cuando hablamos del pH, recuerden que las formas no ionizadas o no disociadas son las que son capaces de atravesar las membranas. Entonces, si yo agrego un solvente en un ambiente que me puede ionizar esta molécula, no voy a hacer el proceso que estoy buscando, ¿cierto? La temperatura, aquí hablamos ya de efectos bactericidas que pueden tener los agentes. Por lo tanto, fíjense acá, por cada 10 grados Celsius de incremento de la temperatura, la tasa de la mortalidad se duplica. Entonces la temperatura obviamente que va a influir, es como lo que influye en la disolución. Presencia de materiales extraños, lo que ya les contaba, ¿cierto? De evitar el contacto entre el solvente, el agente desinfectante y el microorganismo. La resistencia y el número inicial de la población. Entonces van a haber situaciones en las cuales vamos a necesitar que esta concentración de la gente y que el tiempo que yo lo voy a tener sea mayor cuando sé que tengo una cantidad de colonias muy elevada, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá nosotros lo que se grafica, tenemos el tiempo de exposición a la gente en horas y graficamos sobrevivientes, ¿ya? Colonias que se mantienen. Entonces, acá se aplica el logaritmo, podemos ver estas rectas, ¿cierto? En verde están los sobrevivientes en número, pero el logaritmo, y no da lineal. Acá están los sobrevivientes como el número puntual. Aquí algo hacen de transformación con los datos, pero aquí linealizan, es decir, ponen la gráfica que pasa por esta línea, la línea recta que pasa mejor, ¿cierto? Por esta de sobrevivientes, por la verdecita. Entonces vemos que tenemos que llegar a cero. O sea, a medida que nosotros exponemos a microorganismos a un agente, ¿cierto? Vemos que disminuye bruscamente los sobrevivientes, los microorganismos que pueden sobrevivir a este proceso. Ya, entonces la idea es llegar a cero y que esto se mantenga para poder asegurarnos de tal fenómeno. Entonces acá usted ya sabe varias cosas, desde la gráfica, ¿cierto? Que usted podría ocupar dos papeles para graficar, dos formas de graficar sin modificar sus datos, que esta curva va a ser negativa, ¿cierto? La pendiente, perdón, va a ser negativa, que si tengo muchas colonias acá, ya sé que la concentración de mi agente tiene que ser mayor, probablemente el tiempo de exposición también sea alto para asegurarme de que el proceso se haga con éxito, ¿ya? Entonces, esa es una gráfica que nosotros podríamos observar de sobrevivientes a este proceso de esterilización. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran consultar? No, profe, todo bien. Ya. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a hacer este proceso? Tenemos algunos ejemplos de métodos físicos y métodos químicos. Entonces, dentro de los métodos químicos de esterilización, tenemos antibióticos, antisépticos y desinfectantes. Ya. Cada uno tiene diferentes características, ¿cierto? Los antibióticos se pueden ocupar sobre piel, mucosa, de uso interno.
los desinfectantes no los aplicamos ni en piel ni en mucosas, también van a tener diferentes focos. ¿Qué célula van a atacar? ¿En qué proceso van a alterar el crecimiento o que van a generar la muerte de los elementos, de los microorganismos? ¿Qué cantidad necesitamos? Los antibióticos nosotros sabemos que funcionan a dosis bastante bajas, ¿cierto? Pero en realidad los antisépticos y los desinfectantes necesitan una mayor concentración para hacer su efecto. Entonces, acá nos queda ya más o menos claro de que vamos a tener que usar estos desinfectantes, ¿cierto? Como para eliminar estos microorganismos de uso externo, ¿cierto? Entonces, en los métodos químicos de esterilización podemos tener algunos muy buenos, pero que no van a ser útiles dependiendo de la superficie de partida que yo quiero limpiar. Entonces, en el caso de nosotros, como les decía, en operaciones unitarias vamos a usar solo estos, los desinfectantes, ¿ya? Y nuevamente van a haber niveles de desinfectantes para ver cuáles son lo que abarcan, ¿cierto? El alcance que tienen. Y tenemos de alto, mediano y bajo nivel. Fíjense que nosotros estuvimos ocupando estos compuestos de amonio que son de bajo nivel, pero suficientes, ¿ya? Pero tenemos de alto nivel y de mediano también. Hay 3 clasificaciones. Y puede que a algunos nos suene formaldehído, peróxido de hidrógeno, de mediano nivel, compuestos clorados, fenólicos, alcoholes, ¿ya? Entonces, a medida que disminuimos, ya tenemos una menor cobertura, ¿cierto? No son tan invasivos, no alteran tanto las superficies o están microorganismos, etc. Pero depende siempre de la situación. O sea, nosotros podríamos tener el mejor desinfectante, pero resulta que no nos va a servir para el material de la superficie que queremos limpiar. Entonces aquí también hay un tema de que nosotros, con este criterio que ustedes van formando, criterio farmacéutico, tengamos ese poder de elegir lo que sea más correcto. O sea, no se trata de invertir en el desinfectante más caro, si en realidad en 10 veces más de lo que necesito. O sea, cubriendo estas capacidades uno optimiza recursos y un montón de otras cosas más. Entonces, cuando nosotros hablamos de la esterilización, lo que vamos a utilizar van a ser estos de alto nivel, porque por supuesto van a ser los que me ofrecen el mejor proceso, el más completo de esterilización. Entonces vamos a revisar algunos de estos que son los más importantes de desinfectantes. Recuerden que veníamos de antibióticos, antisépticos creo que decía, y los desinfectantes. De esos desinfectantes que hay clasificaciones, nos vamos a ir a los de alto nivel, ¿ya? Acá tenemos entonces el óxido de etileno, que puede funcionar, puede aplicarse puro, puede ser con mezcla, que van a ver algunos materiales por los cuales va a pasar con más facilidad, va a penetrar, ¿ya? Tiene un efecto alquilante, por lo tanto eso es un efecto bastante fuerte, se va a unir, ¿cierto?, algunas estructuras para dañarla y alterarla y con eso desestabilizar, acá en este caso las proteínas. Pero fíjense que tenemos efectos tóxicos que son importantes, algunos del tipo crónico, efectos mutagénicos, cancerígenos, teratogénicos, y también algunos efectos un poco ya más comunes, ¿cierto?, a lo que podemos observar, que tiene que ver con que pueden irritar las vías respiratorias superiores, generar algunos trastornos digestivos, ¿cierto?, alterar la piel, los ojos. Entonces, obviamente, esto involucra que la manipulación también va a tener ahí su característica, porque no nos podemos exponer ni sin guantes, ni sin mascarilla en algunos casos. Si son más concentrados pueden tener un olor más fuerte. Por lo tanto, en ese sentido es que son métodos químicos que ocupan solventes muy, muy, muy fuertes, ¿ya? Entonces, también pueden generar ya problemas cuando avancen, problemas pulmonares importantes, ¿ya? Entonces, eso es neumológico, todo lo que está relacionado ya a los pulmones, las vías respiratorias. Entonces, al ser muy fuerte se puede dar esa situación. Lo importante es que es un agente alquilante, ya eso es un efecto muy potente.
Acá el glutaraldehído también es alquilante, también va a actuar sobre proteínas, pero fíjense el detalle. Para conseguir el efecto necesitamos que los objetos que queremos esterilizar se sumerjan en este líquido de glutaraldehído de 8 a 10 horas. ¿Qué opina usted de esa aseveración? Que se demoren en actuar de 8 a 10 horas. Es muy lento, pues, profe. Habría que dejar los materiales toda la noche, algo así. Si se requiere algo rápido, no se podría esterilizar mediante esta vía. Exacto, o sea, en tiempo nos juega como en contra un poquito que sea tan extenso, ¿ya? Entonces nuevamente acá nos va a servir para comenzar a comparar finalmente, que es lo que yo siempre apelo, ¿cierto? Porque efectivamente es un tiempo bastante extenso. Entonces nos habla de sumergir cosas en el líquido, o sea que van a haber elementos que yo no voy a poder esterilizar por acá porque quizás tienen un tamaño superior al que permite el espacio de su laboratorio para poder hacer la esterilización. Entonces esos detalles pequeñitos hay que también considerarlos. Luego tienen que ser aclarados con agua destilada, por supuesto, estéril, para que baje para que se eliminen los residuos, las trazas que pueden quedar de líquido en alguna parte, es irritante y es tóxico, por supuesto, pero eso caracteriza al glutaraldehído, su efecto toma bastantes horas, ¿ya? Luego tenemos el formaldehído, que es un gas, ¿cierto? Incoloro, muy fuerte, tiene acción germicida. Hay diferentes formas de controlarlo, al ser gases tenemos presión, temperatura, etcétera. También se presenta como un líquido que, fíjense, se volatiliza y actúa a 60 grados Celsius por 3,5 horas, 3 horitas y media, ¿ya? El manejo del formaldehído es más difícil, ya estructuralmente la instalación tiene que estar adaptada, ¿cierto?, para poder manejar este agente, ¿ya? Pero ya vemos en tiempo que nos ofrece un tiempo un poquito más corto por las características que tiene, funcionando a una temperatura que también es fácil de poder generar, por lo tanto ya está un poquito menor. Sí, realmente se debe estar preparado para poder trabajar con formaldehído, ¿ya? Y tenemos el peróxido de hidrógeno, acá nos da algunas características de cómo hacemos un vacío al inicio, ¿ya? De esta inyección del agente para hacer la esterilización química, el contacto que va a tener por el material, y finalmente una especie de mantención del contacto con una activación de un campo magnético. Ya eso, dato muy rosa, digámoslo así, pero para que lo tenga. Entonces, como hacemos un vacío, ¿ya? Cuando termina el proceso de esterilización con peróxido de hidrógeno, se vuelve a la presión atmosférica. Esto oxida el mecanismo, recuerden que había agente alquilante más arriba, acá esto es una oxidación, y no requiere que yo manipule ni que haga nada con los elementos posterior a esto, ¿ya? Entonces eso también nos ofrece una ventaja de que si yo estoy haciendo un proceso de esterilización y necesito hacer un paso previo, como sería, por ejemplo, aclarar con agua destilada, a mí en industria me importa optimizar el tiempo. Entonces quizá yo no voy a preferir ese agente porque necesito un paso posterior y voy a elegir otro que rápidamente yo al sacar estos elementos de donde se estén esterilizando ya estén listos, ¿ya? Entonces esos son 4 métodos de esterilización, métodos químicos, donde usamos agentes que son de alto nivel. Todo agente desinfectante es de alto nivel. Recuérdense que esa es la clasificación. Pero por otro lado tenemos métodos que son físicos, ya estos eran químicos. Y vamos a tener métodos energéticos y métodos mecánicos.
Lo primero que yo pensaría es que si puedo filtrar esto para separar solamente por un proceso de filtración, va a ser lo más fácil y lo más rápido. Pero también tenemos la aplicación de calor, radiación, para poder eliminar estas sustancias. Entonces, en general, aplicar calor es de las cosas que más se ha usado siempre para esterilizar, y hay diferentes procesos por los cuales yo los puedo hacer. Tenemos calor húmedo por un lado y tenemos calor seco por otro, ¿ya? En este calor húmedo se produce la ruptura de estas cadenas de material genético y eso genera la muerte celular, eh, pero hay un punto acá donde esta célula a la que yo le estoy aplicando este calor húmedo podría recuperarse. Entonces, como dice acá, un punto crítico. No queremos que la célula se recupere, ¿cierto? Entonces, nuevamente acá al aplicar calor, estamos desestabilizando estructuras, desestabilizando membranas, ¿cierto? Características citoplasmáticas, etc. Por lo tanto, todos los procesos que eso conlleva, tales como la síntesis proteica, ¿cierto? Procesos respiratorios, efectos energéticos en las mitocondrias, etc. Todo se desestabiliza gracias a la temperatura. Y finalmente terminamos degradando ya ARN, por ejemplo, y de esa manera la célula pierde viabilidad. Entonces, fíjense que tenemos este calor húmedo que se puede usar a varias temperaturas. Bajo 100 es pasteurización, a 100 va a ser ebullición y tindalización, y por encima de los 100 es el autoclavado, ¿ya? Pero fíjense que la pasteurización, la ebullición y la tindalización no destruyen esporas, ni virus, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no lo consideramos un proceso de esterilización a estos primeros 3 procesos, porque es el autoclavado el que finalmente me va a entregar una esterilización correcta, ¿ya? Entonces, ¿han escuchado antes el concepto de tindalización? Porque yo creo que pasteurización sí lo han escuchado, ebullición también, tindalización. Ya. Es un proceso de igual obviamente aplicar calor, no pasa los 100 grados Celsius y es como escalonado, fraccionado, porque precisamente se hace sobre algunas sustancias que resisten temperaturas muy altas, que son termosensibles, ¿ya? Entonces es un aumento de temperatura fraccionado que busca eliminar estos microorganismos, ¿ya? Pero la característica es que es de elementos que no se pueden someter a más de 100 grados Celsius, ¿ya? Y es fraccionado ese aumento de temperatura. Esa es la característica de la tindalización. Pero el autoclavado, por regla general, va a ser el que nos ofrece esta esterilización completa. Entonces, acá yo les voy a dejar algunas características de lo que hemos conversado, ¿cierto? Que tiene que ver con las características del autoclavado, que en ciertas situaciones desnaturaliza proteínas, ¿cierto? Tenemos que evaluar también la presión que se va a aplicar, como también aumenta la temperatura. Entonces, todo esto, el calor húmedo, mediante el autoclavado, es que se trata de empeorar la situación del microorganismo para poder destruirlo de cualquier forma, ¿ya? Entonces, en ese sentido, va a desestabilizar mediante la denaturalización de proteínas, va a haber un efecto de la presión en este sistema, de la temperatura, ¿cierto? Etcétera. Entonces participan más de un factor, pero se clasifica como calor húmedo. Por otro lado, el calor seco genera la muerte de estas células, de estos microorganismos, pero por oxidación, ¿ya? Entonces, ¿por qué se mueren estos microorganismos mediante el calor seco? Porque se traspasa calor desde el material donde están estos microorganismos
pero no desde el aire caliente que los rodea, ¿ya? Entonces viene desde el material, pero necesitamos usar una temperatura mayor. Entonces aquí van a haber muchas sustancias que no vamos a poder esterilizar mediante calor seco porque van a ser sensibles a la temperatura, lo que pasa en la tindalización. Aunque la tindalización se hace más en alimentos, ¿ya? Principalmente. Acá como es un ambiente seco, al no haber agua, eso da más estabilidad, ¿ya? Entonces, para las bacterias. Entonces eso va a necesitar que yo aplique una temperatura mayor para poder desestabilizarla, al estar en un ambiente seco, ¿ya? Entonces, si comparamos un horno Pasteur que va a ser de calor seco con un autoclave que es de calor húmedo, observamos claramente las ventajas y las desventajas, así que yo le recomiendo que esta diapositiva usted me la pueda explicar, o que sepa explicar aquí algunas cosas interesantes. Tenemos que los mecanismos de acción son parcialmente parecidos, ambos cursan con denaturalización de proteínas, ¿cierto? Pero vemos oxidación en el calor seco y coagulación en el autoclave, donde el autoclave rápidamente hace el proceso, incluso una temperatura más baja, 121 grados Celsius versus 160 que yo necesito tener en el calor seco. Ya la ausencia de agua da más estabilidad al microorganismo, por eso aumenta la temperatura. Y también son comparables en el tiempo, o sea, si yo le digo, usted tiene 1 hora y media para esterilizar una determinada cantidad de sustancias, elija el método, elija un solvente de tratamiento fuera del autoclave como alternativa, por ejemplo, si no tuviera el equipamiento para calor húmedo o calor seco, etc. Ya más o menos usted podría armar una historia de qué sería la elección para usted. Por supuesto, siempre justificándola, ¿ya? Entonces aquí tiene la información para justificar esta situación. También está la esterilización por radiación, sabemos las características que tiene la luz, ¿cierto? Por lo tanto, los sistemas biológicos, los microorganismos pueden absorber esta radiación, ¿ya? Y va a generar consecuencias en la estructura de ciertas sustancias, como les digo, esto para que ustedes lo puedan leer cuando estudian. Luego, obviamente la radiación altera muchos procesos, ¿cierto? Y aquí está como el fundamento ya más molecular de cómo ocurre esto, pero la característica importante que usted debe comprender es que el ADN de las bacterias va a absorber la radiación y obviamente la radiación le va a generar daño, ¿ya? Entonces forma uniones covalentes. Las uniones covalentes son los enlaces más fuertes, ¿cierto? Que se generan muy difíciles de separar. A nivel farmacológico, cuando hablamos de enlaces covalentes entre fármaco y receptor, son enlaces muy potentes donde la única forma de eliminar el fármaco va a ser eliminando el complejo completo, es decir, el receptor, la vida útil del receptor va a ser la importante para eliminarse con el fármaco. Ejemplo claro de eso, el ácido acetil salicílico, razón por la cual se suspende mucho tiempo antes para asegurar que ya no está el receptor porque el fármaco se une de manera covalente, ¿ya? E irreversible. Todo esto, el microorganismo absorbiendo radiación, ¿cierto? Genera alteración del ADN. Entonces las bases que normalmente se iban apareando normal pierden esa capacidad y por eso es que finalmente se inhiben crecimiento y respiración, por lo tanto ahí se destruye rápidamente los microorganismos. Y luego está la filtración, que era lo que yo les comentaba, o sea, acá estamos hablando de esterilizar líquidos termolábiles, pero van a haber diferentes tipos de filtros que me van a permitir hacer esta separación con diferencia entre los poros, ¿cierto? O sea, van de 0,025 hasta 25, es bastante variado. Pero fíjense que esto es importante. Lo voy a dejar en amarillito. Los filtros que son, los poros que son de 0,22 micrómetros, son los que más se usan porque pueden detener a las bacterias. Entonces, en esta separación que es física, donde yo solamente me encargo de poner una barrera que separe, ¿cierto? Tendrá que tener poros al menos de este tamaño, ¿cierto? Que se utilizan más porque es capaz de frenar, detener a las bacterias, ¿ya?
Y esto nos sirve para esterilizar bastantes elementos, sueros, antibióticos, ya una de las formas físicas de esterilizar. Y por supuesto que funciona como cualquier filtro, es decir, detiene las que son las partículas que son de tamaño superior, ¿ya? Les preguntaba igual yo en una de las pruebas de esta capacidad de ensuciamiento que tienen los filtros, cómo podemos aumentar la vida útil de los filtros. Todas esas cosas son importantes. Pero para yo poder elegir qué elemento necesito, cómo quiero hacer el proceso de esterilización, yo voy a tener algunas variables, ¿cierto? Para yo poder elegir con más facilidad, ¿ya? Porque recuerden que dependemos de qué quiero esterilizar para ver qué elemento voy a usar, ¿ya? Entonces vamos a tener elementos críticos, semicríticos y no críticos para la elección del método. El elemento crítico significa que hay un gran riesgo, como dice acá, de producir una infección si los objetos se encuentran contaminados, es decir, cualquier elemento que yo voy a introducir al cuerpo, ya a la sangre, tiene que ser estéril. Los catéter, aguja hipodérmica, o sea, estos son elementos críticos, no pueden estar contaminados por la forma en la que se utilizan, ¿cierto? Entonces, en general se ocupan métodos térmicos, radiaciones, o el uso de los elementos desinfectantes de alto nivel que vimos. O sea, aquí necesitamos que la esterilización sea, porque sabemos que no hay grises, o sea, que estén estériles estos elementos que son críticos. Van a haber algunos semicríticos donde la esterilidad no va a ser un elemento que se le exige, porque tenemos ahí ese espacio para que no lo sea, pero que tiene contacto con mucosas, solo contacto. Entonces pueden ser termómetros, tubos endotraqueales, broncoscopio, etcétera, donde por supuesto que queremos que estén estériles, pero tienen menos complejidad en caso de que no estén en esa condición una vez que se aplican o se utilizan, ¿ya? Ahora vamos a utilizar agentes de alto nivel, pero también de mediano, o sea que vamos dando una brecha un poco más amplia, ¿ya? Y luego están los elementos que no son críticos, ¿ya? Que son de contacto con piel sana, pero un contacto muy externo, ¿cierto? Si lo comparamos con los anteriores. Pero siempre está la opción de infecciones cruzadas, pero en este caso vamos a destacar elementos que son de uso externo, ¿cierto? Máscaras faciales, estamos muy familiarizados con las mascarillas, estetoscopios, humidificadores, o sea, estos son elementos que no son críticos en un proceso de esterilización, porque tiene que ver con el tipo de uso, va a ser uso interno o uso externo, ¿cierto? ¿Qué riesgo suponen para su utilización? Ya, entonces, en este caso, tenemos aquí esta clasificación de los elementos que nos permite ver qué tan exigente debemos ser con el proceso de esterilización. En pos de eso es que vamos ya a elegir un método, porque yo necesito saber si lo que yo voy a esterilizar sí o sí es un elemento crítico, la situación es diferente, o si puedo dar un poco más de opciones o una ventana más de alternativas cuando disminuyo la exigencia finalmente. Entonces, con esto de esterilización, hemos revisado métodos para esterilizar dentro de los químicos, la clasificación de los agentes, ya sabemos cuál es el que usamos nosotros, ¿cierto? El proceso industrial. Luego, ver que según el lugar donde yo necesito usar estos elementos, voy a planear, ¿cierto? Un método de esterilización. Y finalmente con eso llegamos al mismo objetivo, ¿cierto? Pero va a tener que ver principalmente con el tipo de uso que tenga el elemento que yo quiero esterilizar, ¿ya? Por eso nos da esta clasificación de evaluar qué tan críticos son, es el uso de estos elementos. ¿Queda alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya, muchas gracias. Los demás chiquillos vayan contándome.
Habemos 18 personas. Gracias, Krishna, Kevin, muchas gracias. No, profe, por ahora. Ya, súper. Entonces, esta especie como de resumen, gracias Catalina, que le hago al final, trate de apuntarlo ahí como para ver lo más general que ahí se va a ir acordando. ¿Ya? Entonces, así después va a leer la clase y no va a ser todo tan nuevo. Entonces, yo creo que estos diapos los alcanzo a ver rápidamente para así darles tiempo para que tengan para repasar. Sé que uno se pone más nervioso los días de prueba. Entonces vamos a ir con la segunda operación unitaria que tiene que ver con la granulación. Nos podemos imaginar más o menos las formas farmacéuticas involucradas, qué tipo de producción, pero se ocupa demasiado la industria porque nos permite llegar a obtener formas farmacéuticas sólidas, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que la vía oral es la que tiene un pool mayor, ¿cierto?, de opciones y de principios activos, porque es la vía de elección, y el proceso de granulación va a estar presente en general, porque podemos nosotros hacer una granulación donde se puedan hacer un proceso de tratamiento de sólidos, perdón, donde yo pueda separar, pueda combinar, donde haya cambio del tamaño de la partícula o no. Ya, entonces aquí uno puede ir viendo cómo se van mejorando algunas situaciones, ¿cierto? La densidad de bulk, por ejemplo, se analiza el tamaño de partícula, cómo puedo mejorar, obtener un determinado tipo de partícula, ¿ya? Entonces aquí nos clasifica estos procesos según lo que yo les comentaba, si es de separación, de combinación, lo vimos en la clase 1, y de la modificación del tamaño de partícula. Y la granulación, por supuesto, que hace una modificación de este tamaño de partícula, ¿ya? Entonces, de a poquito, cuando tenemos, no sé, tenemos estos volúmenes o partículas de pequeño tamaño, al hacer estas operaciones de mezclado va aumentando el tamaño, ¿cierto? Y se ocupa, tal como lo hemos dicho, no solamente la industria farmacéutica, ¿ya? Pero fíjense que acá tenemos algunas ventajas, porque cuando yo aumento el tamaño de una partícula, le doy una forma definida, puedo asegurar la cantidad también, mejoro la apariencia, y así estamos hablando de producto alimenticio, pero lo que nos importa mucho a nosotros en el área farmacéutica tiene que ver con el flujo. Cuando trabajamos con polvos, es muy importante el flujo que adquiere esta mezcla. Ya de esa forma nosotros nos aseguramos que la operación de combinación, por ejemplo, se dé de forma correcta, que no se extiendan los tiempos de producción por pérdida de flujo, ¿cierto?, etcétera. Por lo tanto, vamos a controlar con eso la solubilidad, ¿cierto? Sabemos que el tamaño de partícula influye en eso. Evitamos segregación de mezclas de materiales que son particulados, o sea, que pueden tener diferente tamaño de partículas y se van a separar, la granulación me va a reunir esto, y aumenta finalmente la densidad de estas mezclas, ¿ya? Entonces, la verdad es que generar granulación nos da ventajas no solamente a nivel farmacéutico, sino que como objetivo final, sino que el proceso también lo facilita, ¿ya? Entonces acá lo podemos encontrar como aglomeración, granulación, peletización, extruidos, etcétera, ¿ya? Pero estas operaciones unitarias que aumentan los tamaños reciben el nombre, los podemos clasificar como granulación o compresión. Ya, entonces obviamente podemos pensar ya en una mezcla de polvos y darnos cuenta que tiene bastantes diferencias un proceso de granulación con uno de compresión. Entonces fíjense lo que ocurre acá. Tenemos partículas sólidas, ya más pequeñitas, que le vamos a agregar un agente en estado líquido, ya, que tiene la capacidad de ser un agente ligante de estos sólidos. Entonces, a medida que estos van tomando contacto, cuando los se agitan, ya vamos a ver algunos equipos más adelante igual, va tomando esta forma, aglomerados de partículas, ¿cierto?,
gracias a este agente ligante que fue capaz de unir a partículas determinadas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros observamos en un proceso de granulación. Obviamente nos va a interesar saber las características de este agente ligante para que pueda interactuar con esta partícula sólida, ¿ya? ¿Cuánto tiempo voy a hacer el proceso de granulación para que obtener granulados del tamaño correcto para lo que yo busco, ¿ya? Entonces van a haber muchas cosas compitiendo en el camino hasta llegar a definir un tiempo óptimo para hacer esta granulación, porque se va a mojar, ¿cierto? Con este líquido, se va a mojar este sólido con un líquido, con eso va a ir aumentando de tamaño la partícula, ¿cierto? Porque se están aglomerando varias de ellas, y llega un punto en que se va a consolidar, pero puede seguir dos caminos. Puede perder agente ligante, por eso nos interesa la característica, por lo tanto aumenta la densidad y eso va a alterar la estructura del granulado, y también se podría romper. Entonces, tenemos que saber el punto exacto para que eso no ocurra, ¿ya? En general, se van a empezar a aglomerar las moléculas, las partículas cuando las moléculas son muy pequeñitas. Entonces, vamos a nosotros mediante equipo a hacer una agitación de estas partículas sólidas a medida que se agrega internamente, ¿cierto?, el agente ligante, y voy a poder obtener diferentes estructuras. Entonces, fíjense acá que yo tengo... ¿Alguien activó su micrófono? No sé si tiene alguna duda. Ya. Voy a obtener diferentes estructuras, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, mediante como un spray, ¿cierto? Hacemos estas gotitas muy pequeñitas para que tengan mejor contacto con las partículas sólidas, se comienzan a unir y pueden hacerlo de forma diferente. ¿Ya? Entonces, cuando se empieza a definir ya esta unión de partículas como aglomerados, podemos tener aquí una estructura de BlackBerry, ¿cierto? O de bola de nieve, poco más ordenado, no tan irregular. ¿Ya? Entonces, cambiar una característica del proceso me puede llevar a obtener partículas diferentes, de diferentes formas. Entonces se busca estandarizar para que eso no suceda, ¿ya? Entonces aquí un ejemplo clarito de que usando el mismo agente ligante, tenemos el mismo polvo, ¿cierto? La unión de las partículas, de la aglomeración como tal, para la granulación, se puede dar de diferentes formas. Y eso entregarme a mí granulados que van a ser más o menos irregulares, por ejemplo, a la vista. Una bola de nieve, ¿cierto? Como le dice su nombre, mucho más ordenadito, quizás va a ser más esférico, etc. En cambio acá la BlackBerry no. Entonces más irregular. Y aquí brevemente, para que lo tengan, que vamos a tener muchas opciones de equipo, ya lo vamos a complementar más adelante con algunos temitas, ¿ya? Para que podamos hacer la granulación, que es un paso muy importante, la formulación de formas farmacéuticas que son sólidas, ¿ya? Se ha ocupado la granulación como una forma también de mejorar los procesos farmacocinéticos. Entonces acá vamos a depender del material a granular, de la necesidad de hacer un proceso ya sea seco o húmedo, de qué tan capaz va a ser el equipo, tanto en carga como en distribuir los tamaños de partícula, porque ese es otro tema que conversábamos, por ejemplo, con los filtros, ya el tamaño de partícula. Y lo importante es de cómo vamos a integrar este equipo con el resto de los equipos que tenemos para hacer la granulación. Recuerden que ninguna de estas operaciones unitarias se da por sí sola, es parte de una línea de procesos que se hacen, ¿cierto?, hasta llegar a una producción final. Entonces la idea es que se pueda integrar sin ser un equipo que altere o que haga, cambie las necesidades estructurales, por ejemplo, un lugar de un laboratorio. Entonces tenemos que optar siempre a un granulador que sea lo más práctico posible, que sea adecuado para lo que nosotros tenemos, para los espacios, para los recursos, etc. Y de esa forma elegimos ya el mejor granulador. Entonces van a haber diferentes tipos de granulador, acá muy general, para terminar.
Tenemos disco rotatorio y tambor rotatorio. Ya cuando vimos los otros equipos anteriormente sabemos más o menos la dinámica de cómo funcionan, ya cuando vimos molienda, por ejemplo. Tenemos algunos que generan grandes cortes, ¿ya? Y otros que son de lecho fluidizado. Entonces, fíjense que acá tenemos también mucho para comentar. El tamaño del producto en estos primeros va de 0,5 a 20 milímetros, ¿ya? Pero fíjense que mientras hacemos cambio de granulador, los tamaños son mucho más pequeños de estos gránulos, de 0,1 a 2, 0,1 a 3. La densidad del gránulo acá es moderada, en este caso es baja, ya para este es alta, no está el valor de alto corte batch. Pero fíjense que también las escalas de operaciones, hoy tenía anotado la sigla en una parte, también son diferentes, pero los comentarios nos entregan características importantes. Fíjense que el disco rotatorio y el tambor rotatorio nos entregan gránulos muy esféricos, o sea, sigue esta línea de acá de generar gránulos con aspecto como bola de nieve, ¿cierto? Más esféricos. Estos de alto corte, ya sea continuos o en batch, puede manejar materiales muy cohesivos. Recuerden que eso en el proceso de granulación puede ser una desventaja, de tener materiales que van a tener la capacidad de unirse muy fácilmente. Eso nos complica un poco la granulación, pero obviamente se busca el equilibrio ahí, pero nos permite aún así trabajar con ese tipo de material. Y el lecho fluidizado dice que es muy bueno para procesos de coaching. ¿Qué será eso? ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿Qué será el coaching? Coaching. Busquen el significado. Ya, un revestimiento. Y aplicado como al área farmacéutica, ¿cuál sería la definición más correcta? ¿Cómo decimos revestimiento nosotros, pero en la industria farmacéutica? Recubrimiento, algo recubierto, ¿cierto? Genera una capa, que en este caso nosotros le podemos dar una utilidad, o sea, puede ser un recubrimiento especial, porque recuerden que la granulación incluye este agente líquido que va en gotitas. Cuando yo tengo mi granulado formado, ¿cierto? Se empieza a formar, puede quedar este líquido como un recubrimiento. Entonces ahí también es interesante porque si se fijan, vamos agregando algunas funciones que finalmente le dan características especiales a nuestra forma farmacéutica y con eso no tenemos que hacer una acción de recubrimiento eh, aparte, como un proceso aparte, sino que ya se obtendría desde la granulación. Y eso es lo importante, optimizar equipos, recursos, tiempo, trabajo, etc. Ya, entonces de esa manera nos sirve también el lecho fluidizado porque esta característica es muy positiva, tener un efecto de recubrimiento gracias al proceso de granulación. Chiquillos, queridos, ¿queda alguna duda de lo que hemos conversado ahora? Yo sé que es harta materia, traten de hacer algún resumen que les recuerde lo que hemos ido conversando. ¿Les queda alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya, muchas gracias. Sí, Krishna, no hay problema. Ah, no, Felipe, perdón. Gracias, Krishna.
Voy a dejar de proyectar aquí. Ya. Los demás chicos, habemos 18 personas. ¿Hay alguna duda, algún comentario que quiera hacer? Esta clase se la voy a subir ahora apenas termine en formato PDF para que la tenga. ¿Dudas? ¿Dudas? Le agradezco que si no hay dudas también me lo mencionen. Gracias, Andrea. Danixa, gracias. Kevin también, muchas gracias. Ya. Recuerden que el objetivo general de cualquier clase es que usted no salga con dudas, que si bien se va con mucha materia en la mochila, tenga claridad de cómo estudiarla, de cómo organizarla para que no le genere complicaciones al momento de la solemne. Por lo tanto, esa es la idea. Recuerden que pueden consultarnos, ningún problema. Si durante el estudio también les surge alguna duda, ustedes tienen mi correo, así que se pueden comunicar por esa vía también. Voy a dejar el cuestionario de la prueba de salida 1 abierto, yo creo que hasta el día viernes, lo vamos a dejar abierto todo el viernes, ¿ya? Porque una vez que ya pase este tiempo ya no hay opción de revisar ni corregir la nota, eso quiere decir que a fin de semestre no va a tener la opción de revisar de nuevo la prueba de salida porque ya tuvo tiempo para hacer la revisión en el aula. Entonces el día viernes a las 12 de la noche, ya cuando el cambio al sábado, se va a volver al estado cerrado el cuestionario, ¿ya? Pero cualquier duda que ustedes tengan, me la pueden hacer por mail, ya si no surge ahora, entiendo que recién les puedo activar en la mañana el tema de la retroalimentación. Así que eso sería por hoy. Ya les agradezco que se hayan conectado, ánimo nomás con las pruebas, ya pasarán estas semanas más del terror. Y nos vemos entonces, déjenme ver aquí la calendarización. Nos vemos la otra semana, cuando ya vamos a empezar a hacer análisis de líquidos. Ya hasta ahora hemos visto en general sólidos, ahora nos pasamos a líquido y vamos a conversar la otra semana porque la eventualidad tenemos una actividad práctica, que también está informada para la semana 10, vamos en la semana 8. Así que también vamos a coordinar eso la otra semana. ¿Ya, chiquillos? Así que eso, yo me quedo ahí, su compañero que quería conversar un poquitito, pero yo me quedo. Así que pueden retirarse nomás, chicos, ánimo con sus pruebas, cuídense, ahí respondan tranquilos nomás, no se pongan nerviosos, y nos vemos la otra semana. ¿Ya? Chao, profe, Chao, que esté chao. bien. Gracias, profe, que esté Igual, bien. igual ustedes cuídense, chiquillos. Chao, chao. Igual, Cristina, cuídese. Ya, le pido, a ver, queda Mailén todavía, Cristian. Mailén, si nos pudiera dar un minutito ya que su compañero quiere hablar conmigo, no sé si estará por ahí. Pim, pim, pim. Sí, voy a dejar de grabar, Felipe, no se preocupe. Estoy esperando que se retire su compañera. Ya, Mailén, ¿está por ahí, por favor? Ya terminamos la clase. Ya, parece que no está. Voy a dejar de grabar entonces.